Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde. En el día de hoy vamos a tratar el tema los efectos del pecado. Sabe que nosotros a veces creemos que nosotros podemos vivir una vida y hacer y deshacer, pero como que nada nos ha de acontecer por lo que hagamos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a los efectos del pecado, en cuanto a lo que son las consecuencias por nosotros vivir una vida desordenada delante de nuestro Señor y Dios durante nuestra etapa de vida aquí en la tierra. ¿Qué pasaría con nosotros si nosotros vivimos una vida plenamente hundida en el pecado? Vamos a ver por lo menos, aunque sea 6 consecuencias o 6 efectos del pecado. Bien, el número 1 que vamos a tratar se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Y es que este es uno de los efectos del pecado que nos golpea fuerte. Y es una interrupción. Interrumpe la comunión entre el hombre y Dios, entre la creación de Dios y Él. Entonces, es la interrupción de que haya una comunicación, de que Dios nos preste esa atención de vida que nosotros podíamos adquirir de Él. En el libro de Isaías 59:2 dice: pero vuestra iniquidad han hecho división entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. O sea, que muchas veces le pedimos a Dios, muchas veces estamos delante de la presencia de Dios queriendo que Él nos resuelva algo, y es que nuestro pecado hace que haya una barrera delante de Dios y no permite que Dios nos escuche, según el libro de Isaías capítulo 59:2. O sea, tal vez usted ha estado luchando, tal vez por algo, una petición cumplida de Dios, y no la recibimos, y muchas veces eso va acorde a nuestra vida desorganizada, envuelta en el pecado que llevamos para con Dios. O sea, la interrupción de la comunicación con Dios y yo puede de que sea por el pecado que hace que esto acontezca. Punto número 2 viene siendo en el libro de Juan capítulo 8 verso 34. Allí Jesús dice: le digo, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, este segundo punto que tratamos es que el pecado te esclaviza. Tú no eres libre. Todo aquel que hace lo que su amo le envía a hacer, o todo aquel que practica o hace lo que lo domina, entonces se vuelve esclavo de eso que lo domina. Entonces, cuando cometemos pecado, algo que tiene el pecado es que nos gobierna, nos domina y nos hace ser esclavo del pecado. O sea, hay consecuencias cuando usted y yo fallamos y pecamos delante de Dios. Hay consecuencias muy duras que después nos cuesta a nosotros salir de en medio de ella. Entonces vemos que el pecado nos esclaviza, y a veces queremos salir de dicha situación y no podemos porque ya estamos esclavizados. O sea, hay muchas consecuencias del pecado. ¿Qué más? El punto número 3 que queremos tratar aquí es que el pecado quita la paz. Quita la paz del ser humano, quita la paz del hombre, quita la paz en cuanto a nuestra vida. Lo mejor en la vida es vivir una vida sana, vivir una vida en paz para con Dios y para con los hombres. Entonces, el libro de los Salmos, capítulo 38, verso 3, dice: no hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi
pecados. O sea, en mis huesos no hay paz, decía el salmista. ¿Pero por qué? Por el pecado. El pecado que yo vivo cometiendo me atormenta y no puedo dormir en paz. Por eso el salmista en una ocasión escribió y dijo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. O sea, cuando usted dice me he de acostar en paz, es porque usted lleva una vida conforme a como Dios le agrada, porque usted entiende que si muere en ese instante, se fue con Dios, o si de repente suena la trompeta, se fue también con Dios. Entonces, una vida que vive en desorden no puede tener paz, según lo que nos dice el libro de Salmo 38, verso 3. No hay paz. Una de las consecuencias del pecado es que el ser humano no tiene paz. Se le hace imposible vivir en paz. El punto número 4 es de la misma consecuencia del pecado, es el fracaso. El libro de Josué, capítulo 7, verso 11, ahí narra una historia. Allí la Biblia nos habla cuando Dios le dice a Josué: yo voy a estar contigo donde quiera que vaya. No temas, no desmayes, porque así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Pero se van a una batalla. Se van a una batalla y pierde el pueblo de Dios, pierde Israel contra un pueblo pequeño, un pueblo llamado Ai. Y ellos fueron tan confiados, como hay una promesa dada por Dios que ha de estar con ellos, van tan confiados, pero hay alguien que peca. Hay alguien que peca delante de Dios en una batalla pasada, y de repente eso hace que el pueblo fracase. Muchas veces fracasamos en muchos de nuestros intentos a querer lograr algo, pero cuando le damos replay o rewind al cassette, nos damos cuenta de que le fallamos a Dios, de que estamos yendo a la guerra con algo que a Dios no le agrada. Entonces el fracaso muchas veces viene a nuestra vida por las consecuencias del pecado que nosotros cometemos. El punto número 5 termina en muerte. De Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado lleva consigo o da a luz a lo que es la muerte. Por más enredado que te vea en el pecado, un día, el pecado va a hacer que tú caigas en muerte. ¿Cuántas personas mueren por consecuencia del pecado? Porque no pudieron vivir una vida organizada y murieron infragantes en sus delitos y pecados. Entonces, esta consecuencia es muy fuerte y muy drástica y muy mal para que nosotros, después de vivir una vida, después de haber nacido, después de haber vencido cuando estuvimos allí en el vientre de nuestra madre y pudimos nacer, morir una vida en pecado, como nos dice aquí el libro de Romanos 6:23, que es la paga del pecado, muerte. Y el punto número 6 que queremos tratar es que el pecado nos excluye de lo que es el reino de Dios. El pecado no nos deja entrar. El pecado no permite que usted y yo seamos merecedor de la gloria de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Allí dice: ¿no saben que los injustos, los fornicarios, los adúlteros y un sinnúmero de hechos y personas que cometen tales hechos, dicen que ellos no van a heredar el reino de Dios? O sea, ¿de qué nos vale a nosotros estar en esta vida, vivir 30, 40, 50 años, 60 y aún más o menos, pero al final ser excluido de la gloria de Dios y no pertenecer a su reino? Las consecuencias del pecado
son muy fuertes. Y vamos a vivir una vida conforme al agrado de Dios, para que al final nosotros podamos tener el galardón que es la vida eterna. Vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios y entendamos que hay mucha consecuencia del pecado. Y no es que usted no ha de pecar, pero mientras menos pecamos, más nos parecemos a nuestro Señor y Creador, Dios. Vamos a vivir una vida conforme a su agrado y vamos a obtener buenos resultados. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.